Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa y que ha estado generando bastante revuelo en el mundo del espectáculo. Hablaremos de Aatai y Serena y específicamente de esa pregunta que todos nos hacemos: ¿están juntos otra vez? ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? Prepárense porque vamos a desglosar cada detalle, analizar las pistas y espero arrojar algo de luz sobre este misterio. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que le den al botón de suscribirse aquí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante y les mantendrá al día con las últimas noticias y análisis del entretenimiento. Aatai Ulusoy y Serena Sarıkaya, dos nombres que para muchos son sinónimo de éxito y talento en la televisión turca, y que además, por un tiempo, fueron una de las parejas más queridas y seguidas por el público. Su química en pantalla en la serie Medcezir fue algo que capturó la atención de miles, y esa conexión pareció trascender la ficción, llevando a muchos a creer que lo que veíamos era más que actuación. Durante un tiempo sus seguidores se deleitaron con la idea de que esta pareja de ensueño fuera una realidad también en sus vidas personales. Recuerdo que cada foto juntos, cada aparición pública, cada rumor, era analizado hasta el último detalle. Eran los it couple por excelencia, y la esperanza de que estuvieran juntos era algo palpable. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son lo que parecen, o al menos, no permanecen así para siempre. La relación entre Aatai y Serena, cuando fue confirmada o al menos fuertemente rumoreada, generó un auténtico terremoto en las redes sociales y en los medios de comunicación. La admiración por su trabajo se fusionó con la curiosidad por su vida privada, y cada paso que daban juntos era noticia. Vimos cómo pasaban tiempo juntos, cómo se apoyaban mutuamente en sus carreras, y cómo, en general, parecían tener una conexión muy especial. Eran jóvenes, exitosos, talentosos y para muchos la pareja perfecta. La narrativa que se construyó alrededor de ellos era muy potente y eso hizo que la noticia de su separación, cuando finalmente llegó, fuera un golpe para muchos de sus seguidores. Tras esa primera etapa de su relación, las cosas tomaron un rumbo diferente. Las apariciones juntos se volvieron menos frecuentes, las especulaciones sobre distanciamiento comenzaron a surgir, y eventualmente la noticia de que habían tomado caminos separados se hizo oficial, o al menos fue confirmada por fuentes cercanas. Fue un momento de decepción para muchos que esperaban que su historia de amor tuviera un felices para siempre. Sin embargo, el mundo del espectáculo es un torbellino constante de idas y venidas, y lo que parece ser un final, a menudo es solo una pausa. Y aquí es donde llegamos al meollo del asunto de hoy: ¿están Aatai y Serena juntos otra vez? La verdad, como casi siempre en estos casos, es que hay mucha especulación, pero pocos hechos concretos. Últimamente han vuelto a aparecer rumores y avistamientos que sugieren un posible reencuentro. Se les ha visto en los mismos círculos, se han intercambiado me gusta en redes sociales, e incluso se ha hablado de supuestos encuentros privados. Estos pequeños detalles son suficientes para que la maquinaria de los rumores se ponga en marcha a toda velocidad. Hay que ser honestos, el público ama las segundas oportunidades, y la idea de que Aatai y Serena puedan haber reavivado su relación es muy atractiva para muchos. Imaginen la posibilidad de que esa chispa que vimos en Medcezir haya vuelto a encenderse en la vida real. Es una historia con un potencial romántico enorme. Y es precisamente ese potencial lo que alimenta las redes y los foros de discusión. La gente quiere creer en ello y busca activamente las señales que lo confirmen. Hemos visto cómo en diversas ocasiones, ambos actores han sido preguntados por la prensa sobre su relación. Sus respuestas en general han sido prudentes. Suelen evadir las preguntas directas, mantener un perfil bajo sobre su vida privada, o dar respuestas ambiguas que dejan la puerta abierta a la interpretación. Y eso, amigos, es el caldo de cultivo perfecto para los rumores. Si ellos mismos no desmienten categóricamente, la gente va a seguir especulando, y con toda razón. Analicemos algunas de las pistas que se han estado comentando. Por ejemplo, se dice que han sido vistos en los mismos eventos o incluso en citas privadas. Los paparazzi, por supuesto, están siempre al acecho y cualquier imagen de ellos juntos, por casual o inocente que parezca, es analizada hasta el mínimo detalle. Una simple fotografía de ellos saliendo del mismo edificio, o incluso de estar en la misma fiesta, puede ser interpretada como una prueba de que hay algo entre ellos. Y la verdad es que
A veces esa interpretación puede ser correcta. Además, las redes sociales juegan un papel crucial en esto. Los me gusta mutuos, los comentarios, o el hecho de que empiecen a seguirse nuevamente en plataformas como Instagram, son señales que los fans no pasan por alto. Son pequeños gestos que en el contexto de su historia, adquieren una importancia desproporcionada. La gente se aferra a estas pistas como si fueran la confirmación definitiva, y en muchos casos, la esperanza es más fuerte que la realidad. Pero, ¿qué hay de la realidad? Hasta ahora, no ha habido una confirmación oficial por parte de Atai Ulusoy o Serrini y Sarkaya de que estén juntos nuevamente. Sus representantes, si es que han sido contactados, probablemente habrán dado respuestas evasivas, como es habitual en estos casos, para proteger la privacidad de sus representados. Y en el mundo del espectáculo, la discreción es una virtud, o al menos, una estrategia. Es importante recordar que la vida de los famosos está bajo un escrutinio constante. Cualquier cosa que hagan puede ser magnificada y convertida en noticia. Puede que se crucen casualmente en un evento, que tengan amigos en común y se saluden, o que simplemente estén en la misma ciudad al mismo tiempo. Estos encuentros, aunque parezcan significativos para el público, pueden ser completamente inocentes. Sin embargo, también es cierto que a veces, las segundas oportunidades existen. Hemos visto en muchas otras parejas de celebridades que tras una ruptura, vuelven a encontrarse y a retomar su relación. La vida da muchas vueltas y las personas cambian y crecen. Es posible que Atai y Serrini, después de haber pasado un tiempo separados, hayan reflexionado, hayan madurado, y hayan decidido que quieren darse otra oportunidad. La verdad aquí es que en este momento, no podemos afirmarlo con total certeza. Lo que tenemos son rumores, especulaciones, y una gran dosis de esperanza por parte de los fans. La ausencia de confirmación oficial no significa que no estén juntos, pero tampoco significa que sí lo estén. Es un área gris, y en ese limbo es donde prosperan los rumores. Quizás lo más sensato es esperar a que ellos mismos, si deciden hacerlo, hagan alguna declaración al respecto. Hasta entonces podemos disfrutar de la expectativa, de las pistas y de la conversación que esto genera. Es parte de la diversión de seguir el mundo del entretenimiento, ¿verdad? Mantenernos intrigados analizando cada detalle y soñando con la posibilidad de que nuestras parejas favoritas vuelvan a unirse. En resumen, hemos hablado sobre la historia de Atai Ulusoy y Serrini y Sarkaya, su popularidad, su relación pasada y los constantes rumores sobre un posible regreso. Hemos analizado las pistas que alimentan estas especulaciones, desde avistamientos hasta interacciones en redes sociales, pero también hemos enfatizado la falta de confirmación oficial. La verdad es que por ahora, todo sigue siendo un misterio envuelto en esperanzas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado intrigante y que hayamos podido arrojar algo de luz sobre este tema tan comentado. Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer lo que piensan y me encantaría saber si ustedes también creen que Atai y Serrini están juntos otra vez. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta y por supuesto compartirlo con sus amigos y conocidos que también sigan de cerca a estas dos estrellas. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.